Hablar de la guerra en nuestro territorio es hablar de todos los enfrentamientos, todas las relaciones que el pueblo guna hemos tenido a lo largo de la historia, a lo largo de los más de 500 años, ¿no? Porque para nosotros la guerra con nosotros no comenzó hace 50 años. El nivel de afectación al resguardo fue demasiado notorio porque era un resguardo bastante aislado y muy pequeño en su momento, ¿cierto? Además de eso, porque las estrategias del conflicto cambiaban permanentemente, ¿cierto? Entonces, si hoy el resguardo era transitado por X o Y grupo, llámese guerrilla, en otro momento era la misma fuerza pública, en otro momento eran los paramilitares, y llegó el momento en que la confrontación fue la conjugación de los tres permanente, entonces eso generó, digamos, un caos tremendo en el que el resguardo, las autoridades y nosotros, que en ese momento ya yo era profe, no podíamos, no dábamos respuesta a las acciones de horror que se vivían en la comunidad. A Frontino llega este conflicto actual hasta donde yo sé en el 80. Nosotros empezamos a hablar en el 83, 84, a hablar de la organización propia, como OVIA. Entonces, ahí tuvimos choque fuerte ya con el movimiento guerrillera, campesina y el pueblo indígena. En el 86 masacran a 6 indígenas fusilados en el resguardo hoy Río Murindó, en Rancho Quemado. La guerrilla fusiló a 6 indígenas en ese año. Después del 85 para acá ya empezó como a controlar, ya huyeron la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces allí hubo diferencia. En esa diferencia ya la gente imponía, impedía de movilizar, ya que de Vigía no se puede ir para Murindó, ni de Murindó no se podía venir para Vigía, ni del Chocó no se puede pasar aquí a Antioquia, ni Antioquia no podía pasar para el Chocó. En la década de los 90 nos coge la violencia paramilitar, porque la violencia guerrillera venía desde antes. Por ejemplo, en 1986 la guerrilla de las FARC masacró unos indígenas en el municipio de Murindó, entre ellos el fiscal de la Organización Indígena de Antioquia, acusados de que eran informantes del ejército, pero digamos eso lo decían para justificar el asesinato, pues era porque estaban promoviendo la Organización Indígena de Antioquia. Ningún actor armado le ha gustado la autonomía de los pueblos indígenas. Muchos de nosotros creíamos, estábamos convencidos que éramos únicos en Antioquia, pero cuando nos dimos cuenta que habían cunas, que estaban los tules del Urabá, saber que habían indígenas en Dabeiba, Urrao, Antioquia, Ituango, Bajo Cauca, Senués, Chamies, nos dimos cuenta que habíamos muchos indígenas. Entonces por primera vez nos reunimos en el resguardo indígena de nosotros y por primera vez empezamos a hablar sobre nuestra problemática. Primero la identidad, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, quiénes somos, qué pasó en la historia con nosotros, qué pasó con la conquista española, qué ha sucedido con las distintas violencias que florecen, por ejemplo, en los territorios nacionales y particularmente en Antioquia. Yo me integré a la Organización Indígena de Antioquia cuando tenía 16, 17 años. Yo viví como 12 años en apartado. Allá llegó la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, diciendo, hombre, hay una organización de nosotros, dejemos de estar acompañando a Junta de Acción Comunal y lo que digan los campesinos, no, vamos a conformar de nosotros. Por detrás de mí había campesinos diciéndome, vea, si usted conforman una organización de ustedes indígenas, ese está respaldado por gobierno, Estado, así que la guerrilla va a recoger y los va a matar. Para hablar de educación propia, tenemos que mirarnos hacia adentro, mirar nuestras raíces, mirar nuestros legados, nuestras tradiciones, para complementarlos con los conocimientos
occidentales externos. El primer actor que aparece es ilegal, podríamos decir, es la guerrilla. ¿Sí? La guerrilla de las FARC, la guerrilla de EPL, ¿sí? Que comienzan a aparecerse. ¿Sí? Y como era un solo actor, o sea, no había tantos problemas. ¿Sí? Tantos problemas. Pero los abuelos se dieron cuenta de que si no había un orden de relaciones, íbamos a una situación difícil. Por eso creo yo que toda la estrategia que utilizaron los AILAs, las autoridades, es que nosotros no podíamos participar con ningún actor armado. No podíamos ser parte de esa guerra. Cuando yo ya fui presidente de la Organización Indígena de Antioquia, todo el tiempo me estaba tocando denunciar los asesinatos de los paramilitares, de la guerrilla de las FARC, de elementos de organismos del Estado. Todo eso era una dificultad. Recuerdo, por ejemplo, que en el municipio de Mutatá había desplazamientos en Pabrandó, desplazamiento en el resguardo de Cañero, desplazamiento en el resguardo de Porroso en Mutatá, el asesinato de Mario Domicó y su hijo David Domicó, que eran fundadores de la Organización Indígena de Antioquia por parte de las FARC. Entonces, sigamos, uno iba avanzando aparentemente en la promoción comunitaria, en el fortalecimiento de la autonomía de las comunidades, y en ese reclamo la respuesta que había por parte de los guerreros era asesinarle a los dirigentes porque reclamaban el respeto a su territorio y a su autonomía. Entonces se iba, digamos, complejizándose cada vez que aumentábamos, pero frente a eso era que nos tocaba pues fortalecer, y nuestra respuesta fue de manera permanente movilizarnos, denunciar, hablar con los actores armados, con el gobierno, hacernos acompañar de la Cruz Roja Internacional para, digamos, este tipo de interlocución de carácter humanitario. Cuando agudizó en el 93 en Frontino, 93, yo era concejal, se agudizó la guerra ahí en Frontino entre paramilitar y la guerrilla. Ahí sí nos pusieron, bueno, persona que está allí, se queda allí, que es de paramilitar, y persona que está en la selva, se queda allí, es de la guerrilla. Y entonces nosotros también conformamos las 4 mujeres y 4 hombres, íbamos de tú a cara con ese jefe mando de la guerrilla y jefe mando de paramilitar. Y así ellos nos ayudaban a respetar, o nos respetaban, nos ayudaban a resolver, no metiéndose pues de lleno con nosotros, porque sí nos pusieron entre la espada y la pared. En Frontino, el paramilitarismo nos mataron a 18 indígenas, mientras la guerrilla mató a un líder indígena, a un profesor. Nosotros tratamos de todas las maneras en mantenernos como comunidad sin llegar al desplazamiento. Fueron 2 o 3 años que luchamos con todo esto. Sin embargo, fue demasiado grave lo que ocurrió, fue el asesinato del gobernador mayor, José Elías Suárez, en quien nosotros, digamos, nos rodeábamos y en quien nos orientaba siempre y el que nos animaba a mantenernos allí, ¿cierto? Era como el único que salía, que traía, que nos llevaba los mensajes, y el que siempre dijo, esta casa no se puede dejar caer, y la casa era la comunidad. Es decir, por muy grave que sea el asunto, esta casa no se puede dejar caer. Sin embargo, eso no medió, no valió la interlocución, no valieron los diálogos, no se valió el nivel de unidad de la comunidad para nada, y eso provocó definitivamente entonces el traslado digamos, del desplazamiento masivo de todo el resguardo, ya una decisión colectiva también, por lo que nadie se quería quedar, es decir, ya no había respeto, ya no había ganas, ya no había nada que decía, si se atrevieron a tocar a él, hoy el blanco es cualquiera, ¿cierto? Además porque las confrontaciones se generaron mucho más drásticas, mucho más graves, entonces ya eran confrontaciones casi que a diario entre guerrillas, paramilitares y la misma fuerza pública, y la comunidad por estar en ese punto era el blanco de todo. Ya no podía visitar a la familia y se sintieron solos y quedaron trabajando.
solamente en el lugar de cada comunidad. Pero igualmente ya para transportar hacia municipios nos quedaron también, nos sentíamos como inseguridad, no teníamos seguridad para transportar. Ya los productos pues ya les daba temor estar comercializando afuera. Por ejemplo, en ese temor que borbandeo, todo ese hostigamiento, todo lo que hace la gente, entonces ya pusieron como a decir, ¿para qué vamos a trabajar? Si todos nosotros nos impone cuando vamos a vender afuera que somos guerrilleros, que si entramos acá adentro que somos ejército, entonces nos maltratan psicológicamente, físicamente, entonces ya la gente dijeron que no vamos a trabajar y les da miedo ya ahora irse al monte. En medio de esa guerra, en medio de esos enfrentamientos, en medio de la muerte, de matanzas que comienza a ocurrir en todo Urabá, ¿sí? Nuestro pueblo, las autoridades dijeron, hay que conversar en medio de la guerra, en medio de tanta balas, cañones que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? La política de conversar, la política de dialogar con los actores armados permanentemente. Eso es lo que dijeron las autoridades. Yo me acuerdo que una vez estuvimos por Carepa, Antioquia, y llevamos al gerente de una gerencia importante que hacían casas para comunidades indígenas. Y éramos unas casitas que habíamos hecho en el resguardo indígena de Polines, municipio de Carepa, y estábamos ahí, habían cocinado unos micos pues, de almuerzo, tenían chichita y estaban con vallenato, estaban celebrando cuando los cabildos y los alguaciles nos dijeron, váyanse ustedes, pero ya. Váyanse ya que vienen unos tipos armados con ollas, con severas armas y unas bocotas así de grandes de arma. Y vienen armados hasta los dientes, váyanse porque es que los van a matar o los van a desaparecer. Cualquier cosa va a pasar con ustedes. Y yo me acuerdo que todos salimos corriendo y a mí me tocó la yegua más boba. A mí me entregaron el caballo más pendejo que no caminaba, que me miraba así como una señorita, para arriba y para abajo, y yo tenía que rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, acompáñeme, y yo era con un palito y le tenía que darle picos en la cara a la yegua para que no me mordiera, para que no me diera una patada, me miraba muy bien y como que la divinidad me escuchó y salí corriendo y casi me caigo del caballo y salí y fui la última en llegar, pero yo pensé que nunca iba a volver a la casa. Frente a la violencia, la persecución, los desplazamientos y los asesinatos por parte de los distintos grupos armados como guerrilla, de las FARC, paramilitares y organismos del Estado, la respuesta siempre fue denunciar, viniere de donde viniere la violencia, viniere de donde viniere la agresión. Fue denunciar de manera independiente, imparcial y veraz. Es verdad que casi nos aniquilan, pero aquí están las raíces de la nación, las raíces de los estados, la autonomía de los pueblos originarios sigue en pie, sigue en resistencia, se fortalece, se construye y se revitaliza todos los días. Por eso este ritual, para que la memoria y las raíces sigan siendo fuertes. Nosotros conformamos como un pequeño equipo que se llamó Derechos Humanos, internamente de nosotros. Y en ese Derechos Humanos conformamos 4 mujeres y 4 hombres indígenas, donde íbamos a frente al comandante que es X comandante. Si era del ejército, al ejército. Si era de la guerrilla, íbamos a la guerrilla, allá, a decir que déjenos libertad, que nosotros no somos del Estado, no somos de nadie, nosotros somos indígenas del territorio y que no queríamos más guerra. La guerra lastima el espíritu de nosotros, lastima, ya no da gana porque se dice tal grupo se va viendo por ahí, hasta el mismo ejército aquí lo pasaba. Ejército aquí pasaron, entonces la gente dice que les da temor,
no se sabe qué tipo de grupo lo van a encontrar y después pues puede matar por ahí. Entonces eso es el problema que ya no deja realizar las actividades que nosotros veníamos realizando. Y lo que proponemos es que cada Fuerzas Armadas que nos respete nuestros derechos, deje de trabajar. No se me dispersen. El que se disperse está a la orden, el que se disperse sin permiso del coordinador de ustedes tiene la orden de que sea disciplinado, ¿sí? Curado en su indisciplina, ¿sí? Estamos, ojo, ¿cómo es? Ojos despiertos. Ojos abiertos. Ojos abiertos. ¿Cómo es? Ojos abiertos. Y oídos despiertos. ¿Estamos? ¿Lo van a cumplir? Sí, señor. Levanten el bastón lo que lo van a hacer bien. Ponamos los bastones al mío a ver. Digamos, ¿lo vamos a hacer? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Lo vamos a hacer? Muy bien. Gracias, compañero. Nosotros dejamos todo, casas, o sea, todo fue todo, ahí nadie sacó nada. Porque la intención también era sentar el precedente con la intención de retornar y sin pensar que durábamos mucho. Sin embargo, fueron 8 meses, 1 año, incluso familias que todavía, creo yo, nunca más volvieron. Entonces todo se cayó. Todo, las viviendas se cayeron, los animales se murieron, el cultivo se perdió, el territorio se montó y nadie transitaba por ahí. Es desastroso, es triste, pero uno sentirse como sano y como con la intención de volver, porque es un poco lo que los cenúes, yo diría, tendríamos como espíritu, y es convertir un poco ese dolor en un tema colectivo. Entonces nos sentábamos a contar lo que nos había pasado. Nos sentábamos a llorar de una manera colectiva, a hacer las ollas comunitarias, a trasladar la escuela debajo del árbol, a que los niños fueran al colegio, así no se les diera clase. Ya está lleno. Yo creo que el papel del dirigente y de la dirigencia, de las lideresas, es mantener los ánimos en alto de las comunidades, de sus dirigentes de base para que en una estampida no se abandone el territorio en absoluto, no se pierda el territorio y se desvertebre, digamos, la organización, porque eso podía haber ocurrido y eso era lo que buscaban los actores armados. Entonces, temores sí había, pero siempre era, digamos, el aliento que brindaba la organización indígena para que la gente no abandonara su territorio, para que se valorara como éramos, indígenas, valientes en la lucha, amantes del territorio y amantes de la paz, y que rechazábamos la violencia. Tenemos otro temor, que llegan fácilmente las multinacionales porque no hay actores armados que los van a impedir. Esa es la preocupación nuestra, que pueda intensificar la presencia de las multinacionales sin ninguna garantía que se lleven los recursos. Lo peor viene ahora, ¿sí? Con la guerra que nosotros, que pudimos permanecernos en nuestro territorio, pero ahora resulta que los grandes megaproyectos que se avecinan, que se cierran en nuestros territorios, ¿sí? Hoy va a ser un gran problema, porque el gobierno nacional que tenemos actualmente ya negoció con Corea del Sur para la explotación del carbón, sin consultar a nosotros. El gobierno, el Estado, con multinacional están mirando a ver a dónde va a vender un pedazo del resguardo, y en el momento cuando uno fija todo ese negocio de megaproyectos multinacionales, el territorio de nosotros de hoy, todo está en rojo, señalado que está en proceso de entregar el Estado a multinacionales. Si llega paz, nosotros trabajamos más. Si llega paz, nosotros tenemos la tranquilidad para todos, para todos. En este país estamos esperando que los niños disfruten a la vida naturaleza. Los niños disfruten con la sociedad. Eso es que necesitamos. Vamos a seguir defendiendo nuestro territorio al nivel de la palabra,
a partir de la palabra dulce, desde el corazón bueno. Porque yo creo, eso es el gran problema que tenemos en Colombia, que no tenemos palabra dulce, que no tenemos buen corazón, que todo lo actuamos desde el rincón, desde el odio. Nosotros, los pueblos originarios, deberíamos estar odiándonos a todo el mundo. Hemos aprendido que el odio no va a ningún lado. Hemos aprendido que conversar, que dialogar, que escuchar, que observar son tejidos fundamentales para la construcción de un país. ¿Qué es lo que nos ha permitido vivir tranquilos, vivir bien, vivir en el territorio, aprender de la historia, aprender la cultura, todas esas cosas? Lo que nos permitió eso es realmente la verdadera paz para nosotros, ¿cierto? Que es posible que acá haya educación, hayan grandes colegios, hayan grandes universidades, pero no se vive en paz. Cuando decimos que vivamos en paz, es que no podemos estar pensando en signos de peso. Porque si este mundo seguimos pensando el signo de peso, con signos de peso hay poder y hay división. Y ahí es donde está formada la guerra. Para los indígenas la paz significa estar en su tierra, ver correr los venados, la liebre, el colibrí, el canto de los pájaros. En el caso de los indios que viven en el Chocó Biopacífico junto al mar, es escuchar el canto de las ballenas. Para los indígenas que están en el hábitat tradicional es escuchar el croar de las ranas, el trinar de las aves, de los cocuyos, de los grillos. Es saber cómo en la selva canta por la noche el aire y retumba sobre las montañas. Es saber cómo cae la noche fría, estrellada por la noche, y cómo reposa en los valles y en las montañas. La paz es también la relación del hombre con la naturaleza. Paz con los hombres y los hombres con la naturaleza. Morir de viejos, no con la violencia. Quiero lamentar y recordar y traer la memoria de los que murieron soñando la paz y buscando la paz por culpa de la violencia y esta guerra que queremos acabar, como José Elías Suárez, como Tiberio Bailarín, como Mario Domicó, David Domicó, Misael Bailarín, Reinaldo Domicó, Hernando Bailarín y otros que lo recordamos y que lo llevamos en su memoria y que nos comprometemos a seguir trabajando hasta materializar la paz en los territorios donde ellos caminaron y lucharon por la paz hasta los últimos días de sus vidas.